Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo del canal del Poder Judicial de la Federación, hoy que es martes 30 de mayo de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a nuestra compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Por falta de consulta previa a personas con discapacidad y comunidades indígenas, el Pleno de la Corte invalidó disposiciones de Yucatán y Morelos. Las salas de la Corte analizarán asuntos en materia de intervención de comunicaciones y protección de datos personales. Destacan sentencia de la Corte que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. El canal del Poder Judicial de la Federación cumple 17 años difundiendo la cultura de la legalidad. En su sesión de este martes, el Pleno de la Suprema Corte analizó y resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con los marcos normativos de Yucatán y Morelos. El Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversas normas de Yucatán y Morelos por falta de consulta previa a personas con discapacidad y a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Esto al resolver 3 acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso, invalidó una disposición de la Ley del Notariado de Yucatán que obligaba a los notarios a proporcionar apoyos y ajustes razonables como un sistema braille, intérpretes, entre otros, al momento de leer actas o escrituras públicas. La norma es susceptible de afectar a las personas con discapacidad, pues dispone toda esta serie de acciones y de instrumentos que deben tomar en cuenta los notarios públicos y su personal para atender a este sector de la población al momento de realizar los actos notariales. Podrían parecer medidas razonables, sensibles, pero se tiene que consultar a los destinatarios. En el segundo caso, el Pleno invalidó diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas también de Yucatán. Tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo de Yucatán consideraron que las modificaciones beneficiaban a las personas con discapacidad y que debido a la pandemia no era viable realizar la consulta. El proyecto propone la invalidez total del decreto impugnado porque se estima que el legislador local estaba obligado a realizar la consulta en materia de discapacidad previamente a realizar la modificación en los ordenamientos impugnados. En el tercer asunto, invalidó reformas a las leyes de videovigilancia, del Sistema de Seguridad Pública, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y del Código Penal, todos de Morelos, por falta de consulta previa a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como por violaciones al proceso legislativo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y por su parte, la segunda sala de la Corte estableció como criterio que la expresión médicos homeópatas comprende a quienes recibieron formación en dicha disciplina, por lo que las personas que son licenciadas en esta profesión sí se encuentran habilitadas para prescribir medicamentos de esta naturaleza. El anterior criterio se desprende de una interpretación conforme del artículo 28 bis, numeral 2 de la Ley General de Salud y parte del principio de seguridad jurídica y del reconocimiento del sistema jurídico de la homeopatía como parte de nuestro sistema de salud. En dicho artículo, la palabra médico reconoce a la homeopatía como un ámbito medicinal complementario que se rige por sus propias reglas y cuya existencia permite que las personas acudan al sistema de salud que les parezca más adecuado. Los profesionales de la homeopatía solo pueden prescribir medicamentos de su especialidad. Y para mañana, en sus sesiones de este miércoles, las salas de la Corte tienen previsto resolver asuntos en materia de intervención de comunicaciones y protección de datos personales. De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan, de la primera sala,
un amparo directo en revisión por el que analizaría si el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta contrario al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. También si el artículo 290 fracción segunda del mismo código es violatorio del derecho a la inviolabilidad del domicilio. De la segunda sala, hay un amparo en revisión por el que determinaría la validez del artículo 63, fracción cuarta, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esto a la luz de la prohibición de doble sanción que establece el artículo 23 de la Constitución Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El ministro Javier Lainez clausuró el foro sobre la constitucionalización de los derechos de la infancia y la adolescencia, en donde aseguró que la Corte tiene 6 asuntos pendientes de resolver sobre el cambio de género en actas de nacimiento. El interés superior de la niñez es un principio de aplicación obligatorio para los jueces en todos los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, indicó el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek. Es decir, aun cuando en apariencia no son partes formales, el juzgador debe considerar si con su decisión va a afectar los derechos de niñas, niños o adolescentes. En este sentido, el interés superior de la niñez se asemeja mucho a un derecho procesal que obliga a que el juzgador tenga en consideración esos derechos y ese interés durante toda la secuela procesal. En el cierre de la Conferencia Internacional Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, señaló que la aplicación del interés superior es complejo y adaptable a cada caso en específico y no en todos los asuntos implica resolver de manera favorable. No, lo que implica es que en todo momento debe de procurar la tutela efectiva de los derechos a través de un análisis muy riguroso, muy concienzudo en cada caso. El ministro mencionó ejemplos de resoluciones de la Corte, entre ellas la acción de inconstitucionalidad 72/2021 sobre el derecho de las infancias sobre la modificación de su género en actas de nacimiento, tema sobre el cual hay 6 asuntos en lista respecto a diversas entidades del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en este mismo foro organizado por la Suprema Corte se destacó una sentencia que reconoce a la infancia y a la adolescencia como personas sujetas de derechos. Existen 100 millones de infantes abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones viven en América Latina, en peligro de ser víctimas de violencia sexual, trata de personas y secuestro. Estos delitos han aumentado en contra de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes no ha disminuido, a pesar de que tenemos uno de los marcos legales jurídicos más increíbles dentro de los derechos humanos. Es que existe un área gris en la que los grupos criminales, explotadores sexuales, tienen el campo abierto más grande que nos podamos imaginar, ¿no? Durante una conferencia internacional organizada por la Suprema Corte, especialistas señalaron que debe haber un cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr su desarrollo integral y garantizarles un clima de paz, comprensión, bienestar y respeto. Ha indicado justamente en estos casos la Corte que tratándose de niños, niñas y adolescentes que son titulares autónomos de derechos, estos derechos se ejercen de manera progresiva a medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía personal. Con información de Rosy García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y en este mismo marco, durante la presentación del libro La Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se destacó que paulatinamente se han ido reconociendo los derechos de este sector de la población. La constitucionalización de los derechos de la niñez en los países de la región ha llevado a la prohibición del maltrato físico, por ejemplo, y a la necesidad de crear sistemas penales específicos para adolescentes. Nada ha sido más revolucionario que la idea de la autonomía como una capacidad gradual, que no solo es progresiva en el caso de los niños, niñas y adolescentes, sino también relacional, ¿no? Esta idea de autonomía relacional que le debemos también al feminismo. En la presentación del libro La Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, académicos mencionaron los retos para la protección de derechos en el ámbito tecnológico.
En el mundo digital hay cosas que afectan a la salud de los niños y yo creo que en un momento dado esto va a llegar y vamos a tener que pensar si todo este derecho constitucional nos obliga a protegerlos más o no, no lo sé. Destacaron sentencias en la región que defienden el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser cuidados. Sin embargo, en el análisis no se profundiza en las obligaciones que implica para el Estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Son 8 de la noche con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos con más noticias. Al regresar, presentan informes sobre actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Cerca de 50,000 servidores públicos que laboran en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, más de 1,700 juezas, jueces, magistradas, magistrados federales conforman el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objetivo es impartir justicia, vigilar la honestidad de sus integrantes, administrar los recursos que les son otorgados y llevar la justicia a grupos vulnerables, entre otras actividades. Para transparentar su labor y rendir cuentas a la sociedad, fue presentado el video #SomosCJF. Tribunales para que jueces y magistrados federales se enfoquen únicamente a su labor, impartir justicia. Y como ya le adelantábamos ayer, el canal del Poder Judicial de la Federación cumplió 17 años difundiendo la cultura de la legalidad. También podrán dar seguimiento a estas a través del canal 145, canal Aprende TV, a estas sesiones del Pleno. Secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos listados para esta fecha. Son los orígenes de un canal único en el mundo que está celebrando 17 años de vida. 17 años de posicionarse como una ventana de transparencia del Poder Judicial de la Federación. Fue el 29 de mayo de 2006 cuando comenzó transmisiones formalmente el canal del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este programa, el Pleno en Vivo. No cabe duda que el arranque formal de las transmisiones del canal judicial marca el inicio de una nueva etapa que seguramente permitirá una mayor vinculación entre la sociedad mexicana y las decisiones que se toman en el seno de los órganos de este importante Poder Judicial de la Federación. Durante 17 años de vida, ha transmitido en vivo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, incluso en tiempos de pandemia. También ha producido noticiarios, programas y especiales que contribuyen a la transparencia, el acceso a la información judicial y al fortalecimiento de la cultura de la legalidad en nuestro país. A partir del 23 de marzo de 2023, el canal del Poder Judicial de la Federación inició una nueva etapa. Tenemos la obligación, como institución, de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación y, como lo señalé, con un alto sentido pedagógico. Solo así sabremos exigir nuestros derechos. Así, el canal del Poder Judicial de la Federación sigue festejando 17 años de transmisiones con una programación renovada, celebración que ha sido resaltada en varios medios de comunicación nacionales. Justicia TV. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El canal del Poder Judicial de la Federación. Y reiteramos nuestras felicitaciones y, por supuesto, festejamos trabajando. Vámonos con más información porque en el marco del Día Mundial contra el Tabaco, representantes de la Comisión Nacional contra las Adicciones hicieron un llamado al Poder Judicial para que los amparos que se otorga a la industria tabacalera en contra de la aplicación de la Ley General para el Control del Tabaco se privilegie la salud de terceros, sin menoscabo del libre desarrollo de la personalidad. Desde la CONADIC reconocemos y respetamos el cómo desde los juzgadores y las juzgadoras se respeta la libertad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad
y la elección de un estilo de vida. Sin embargo, pensamos que en esta situación en particular, nada más el 12.8% de las personas en México consumen tabaco. Y esto significa que la gran mayoría, más del 87% de mexicanas y mexicanos, no lo hacemos. La CONADYT estimó que cada año mueren 63,000 personas en México por tabaquismo y la mayoría no fumaba. La Ley General para el Control del Tabaco amplió las zonas de prohibición para fumar, así como la exhibición de cigarros y otros productos en tiendas. Cambiamos de información porque especialistas universitarios analizaron cómo utilizar las nuevas tecnologías en el derecho administrativo sin que se pongan en riesgo los derechos humanos de la sociedad. Frente a las amenazas que puede representar el uso de nuevas tecnologías, académicos demandaron la protección del derecho administrativo y con ello evitar la vulneración de los derechos humanos de las personas. Durante el segundo seminario, Derecho Administrativo en la Cuarta Revolución Industrial, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, señaló. Y ver cómo pues, el derecho administrativo tiene que utilizar estas herramientas, las está utilizando ya, pero cómo prevenir pues, todas estas cosas que pueden poner en riesgo los derechos humanos. Al destacar la importancia y el uso de la inteligencia artificial y del llamado Big Data, es decir, el uso de información a grandes volúmenes, afirmaron que la tecnología tiene que ser un contrapeso y un elemento que ayude a que la sociedad sea mejor. Es encontrar la manera de cómo sacar provecho de ella, respetando esos derechos fundamentales, y para eso existen los elementos normativos y los que no existen pues se van desarrollando, ¿no? Los expertos consideraron de vital importancia saber cómo el desarrollo de diferentes servicios se compagina con las plataformas y nuevos sistemas de gestión, sobre todo cuando México, añadieron, cuenta con alrededor de 4.500 administraciones públicas, incluidas las municipales, y donde las funciones ya se gestionan a través de los medios informáticos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y mire, este martes, integrantes del Gabinete de Seguridad presentaron ante la Comisión Bicameral en el Senado el informe sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal compareció por primera vez ante la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Al Salón Protocolo del Senado llegaron los secretarios de Gobernación Adán Augusto López, de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, de Marina José Rafael Ojeda y de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Presentaron el informe semestral sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. La finalidad es rendir cuentas sobre las tareas de seguridad pública en las que están involucradas las Fuerzas Armadas, pero también la importante necesidad de contribuir a una ruta crítica conjunta entre el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión para fortalecer las instituciones de seguridad pública y lograr en el futuro próximo las condiciones de seguridad que el país demanda. El presidente de la Comisión Bicameral, Ricardo Monreal, señaló que están conscientes de la necesidad constitucional sobre el retiro paulatino, ordenado y supervisado de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en el plazo acordado por el Congreso. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que ante el daño que gobiernos anteriores ocasionaron, fue necesario extender el plazo establecido para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. Como lo hemos sostenido en diversos foros, no era ni es la intención militarizar al país. La intención es cumplir con eficacia y eficiencia un mandato dado por el pueblo de acabar con el lastre de la inseguridad. Resaltó que las Fuerzas Armadas no sustituirán a las autoridades civiles. El resto de la comparecencia se realizó en sesión privada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Y en más de estos temas, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, solo el 50% de las personas candidatas a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila entregaron propuestas en materia de seguridad. Las propuestas de seguridad y justicia de los candidatos a las gubernaturas de Coahuila y Estado de México siguen siendo discursos vacíos y no propuestas de política pública para mejorar la crisis de seguridad en el país, aseguró el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Lamentablemente, a lo largo de estos años, de estos últimos años, hemos visto empeorar todas las condiciones de combate al delito. Y esto es porque los candidatos, aquellos que nos piden su voto, no tienen un plan. Señaló que debido a que nuestro país enfrenta una crisis de violencia, corrupción e impunidad, los candidatos a cargos gubernamentales deben ser responsables, transparentes y rendir cuentas a la ciudadanía. Y desde entonces a todos los candidatos a las gubernaturas a que nos presenten su plan de seguridad. Y pues de nuevo tuvimos la participación de apenas el 50% de los candidatos. Mencionó que dentro de un análisis como parte del proyecto Por un México Seguro que realizó el observatorio, se logró ver la falta de participación e interés por parte de algunos candidatos a pesar del aumento de inseguridad, especialmente en el Estado de México. La extorsión ocupa el primer delito en el Estado de México, le siguen los robos con violencia a transeúntes y en transporte público. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y mire, permítame darle información de último minuto porque Ricardo Monreal anunció que este miércoles la Junta de Coordinación Política del Senado solicitará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo jueves 8 de junio. Esto con el fin de que pueda resolver, mediante mayoría calificada, la designación de un consejero o consejera del INAI, con el fin de que se cuente con el quórum legal para que puedan sesionar. Y con ello se cumpliría con la sentencia de un juzgado administrativo que ordenó al Senado cumplir con su obligación en este tema. Recordemos que desde abril de este año el Pleno del INAI se mantiene sin quórum legal y por lo tanto no se pueden resolver los asuntos que han llegado y que se han acumulado en este Pleno durante todos estos días, estos meses que han transcurrido. Por supuesto, le mantendremos informados aquí en el canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos ahora a las breves de México. Un juez federal de control vinculó a proceso al exgobernador de Durango, José R., por el delito de ejercicio indebido de funciones por haber amenazado a un periodista. Se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Integrantes del Movimiento por la Igualdad exigieron al Congreso de Nuevo León legislar para garantizar el matrimonio igualitario. Recordaron que desde 2019 se publicó la sentencia de la Corte que invalidó 2 artículos del Código Civil que definían al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A partir del próximo jueves y hasta nuevo aviso, la Comar recibirá las nuevas solicitudes de reconocimiento de refugiado únicamente en el módulo que se encuentra ubicado en el albergue de la Alcaldía de Tláhuac. En breve, darán a conocer el mecanismo único de preregistro. El Partido del Trabajo declinó a favor del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana. Sin embargo, su candidato, Ricardo Mejía, aseguró que no se bajará de la contienda. Vamos ahora con información internacional porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y activos financieros a 17 personas, 3 de México y 14 de China, así como a 7 empresas de ambos países por su presunta relación con la producción de drogas ilícitas, incluyendo el fentanilo. Detalla que estas participaron de forma directa o indirecta en la venta de prensas de píldoras, moldes de troqueles y otros equipos que fueron utilizados para imprimir marcas comerciales falsificadas de productos farmacéuticos legítimos en píldoras mezcladas con fentanilo. El Ministerio de Educación de Grecia informó ser víctima del ciberataque más extenso en la historia del país. Centrado en una plataforma para exámenes de secundaria, se atrasaron evaluaciones por segundo día consecutivo,
provocando fuertes críticas al gobierno en turno por no garantizar la ciberseguridad. Un tribunal japonés dictaminó que el excluir la protección legal para los matrimonios del mismo sexo es inconstitucional, ya que el gobierno carece de una razón para justificar la medida. Sin embargo, algunos tribunales continúan sin apoyarlos. El Parlamento chileno aprobó el proyecto de ley para aumentar gradualmente, a julio del 2024, el salario mínimo a $500,000 de pesos chilenos, siendo el segundo incremento después del 14.3% aprobado hace un año, con lo que se posiciona como el país con el mejor salario mínimo de Latinoamérica. Al igual que cada trimestre, el ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, compartió estadísticas y datos de inseguridad en el país. De enero a marzo se registraron 6.289 homicidios, casi 3 por hora, y aumentaron los delitos de contacto. A pesar de ello, se observa un cambio positivo en las estadísticas delictivas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Vamos ahora a Costa Rica, donde la CEPAL advirtió que los recursos fiscales de las naciones del continente, incluido México, son insuficientes para atender las necesidades de la población. Urgen reformas tributarias en los países de Latinoamérica, incluido México, para aumentar los ingresos públicos de la región, advirtió el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Salazar, quien recordó que la estimación de crecimiento económico en la última década no alcanzó el 1%, con la proyección para el cierre de 2023 llegará solo al 0.8%. Indicó que si bien la pandemia por COVID-19 ocasionó en 2020 la peor caída del Producto Interno Bruto en la región, los números actuales hablan de un problema estructural de larga data. Es una especie de crisis en cámara lenta, si se quiere, porque un crecimiento mediocre de menos de 1% por una década deja efectos acumulativos, negativos. No permite crear suficientes empleos de calidad, ni reducir pobreza e informalidad, ni financiar ingresos tributarios suficientes para hacer las inversiones necesarias en materia social, de educación, de salud y de infraestructura. Al inaugurar la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe, advirtieron que estamos a 7 años de que se cumpla el plazo de la Agenda 2030 de la ONU y la región avanzó en una cuarta parte en el cumplimiento de objetivos. Para esta conferencia, Argentina ocupó la presidencia y México fue designado país vicepresidente junto a 7 naciones más. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 65 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer trimestre del año, el SAT embargó mercancía ilegal por cerca de 53 millones de pesos, 74.2% más que en el mismo periodo del año pasado. Mercancía que de haber sido comercializada en el mercado informal alcanzaría un valor de 53 millones de pesos, estimó el SAT. Al cierre del primer trimestre del año, el financiamiento por medio de tarjetas de crédito registró un nuevo máximo histórico, con 32.538.425 cuentas, superior a lo registrado al cierre de 2022, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. BBVA colocó el mayor número de tarjetas, seguido de Citibanamex y Santander. Empleo informal e inestabilidad económica impulsan la desigualdad en América Latina. En el 2022 aumentó la pobreza extrema en la región, mientras que la desigualdad permaneció en los mismos niveles de 2017, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que tenga una excelente noche. Descanse.